Bien, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos sean a la Isla Terra. Hoy tenemos un invitado muy especial con nosotros. Tenemos al licenciado Pablo Necoechea. Es licenciado y maestro en Desarrollo Económico por la Universidad UPAEP, maestro en Innovación y por Deusto Business School y maestro en Economía por la Universidad Complutense de Madrid. Además, escribe artículos y da conferencias tanto en México como en el extranjero sobre temas de economía, de la energía y sustentabilidad. Y es miembro de Standards Advisory Group de Sustainability Account Standards Board, también conocido como SASB. Eh, Hoy nos va a hablar un poco sobre salud y cambio climático. Estamos muy felices de tenerlo hoy. Queremos recordarle a todos los invitados que pueden ir dejando sus preguntas a medida que el ponente vaya haciendo su exposición y las leeremos una vez él haya terminado. Sin más que decir, tiene el piso, Pablo. Adelante. Muchas gracias a Latin American Energy Summit por esta invitación. Muchas gracias también a todos los involucrados en la realización de este importante summit. Es para mí un gusto poder compartirles un poco acerca de un proyecto que estamos realizando junto con la Fundación Konrad Adenauer y el Programa de Seguridad Energética y Cambio Climático para América Latina, junto con la agencia consultora ESG Academy, de la cual soy el director. Es un proyecto que tiene que ver precisamente con los temas de medio ambiente, cambio climático y salud pública, visto desde la óptica de One Health, que es una iniciativa de las Naciones Unidas que no solamente ve estos temas importantes como temas separados, sino que trata de integrarlos dentro de un sistema. Un sistema es un conjunto de elementos que interactúan entre sí para poder llegar a un resultado. Y el medio ambiente, el cambio climático, la salud pública, pues es un concepto que son integrados mediante un mismo sistema. Hay un concepto todavía más amplio que se llama salud planetaria y que vela también por los intereses no solamente de la salud pública, sino también desde el punto de vista de la salud animal, la salud vegetal. A continuación voy a presentar los slides que traje para poder mostrarles y compartirles que uno de los drivers para poder llevar a cabo esta investigación es precisamente analizar cuáles son esos elementos indispensables en este análisis de salud y cambio climático. El proyecto que nosotros elaboramos se llama Salud Planetaria Heatmap 2021 y este proyecto trata de ayudar a los grupos de interés dentro de un universo más amplio que existe dentro del panorama de la divulgación de datos. Entendemos una necesidad actual. La necesidad actual es que diferentes grupos de interés, tanto formuladores de política pública, llámese legisladores, senadores, miembros de las cámaras, que tratan de formular iniciativas, programas y acciones que atiendan a las necesidades, pues este entendimiento de esta necesidad es precisamente brindar herramientas de consulta que sirvan para poder fortalecer la emisión o elaboración de política pública, tomando en cuenta datos categorizados, ordenados y analizados precisamente de esta interacción entre salud y cambio climático. Entendemos también que no solamente los legisladores pues necesitan de esta información, sino también otros grupos de interés, son los mismos gobernantes, los diferentes niveles de gobierno, nivel federal, nivel nacional, nivel subnacional, que tratan de también hacer su propia agenda política que vaya encaminada a resolver las principales necesidades. Y también dentro de este universo de grupos de interés, pues se encuentran también los empresarios, que cada vez tienen que identificar bien cuáles son los potenciales riesgos que pudieran poner en duda la continuidad de sus negocios. Anualmente, el Foro Económico Mundial realiza una encuesta
a los 500 CEOs más Recording in grandes progress. a nivel mundial y les pregunta, mediante una batería de posibles potenciales riesgos, les pregunta que cuáles son los principales riesgos desde su punto de vista, desde su apreciación, que pudieran poner en riesgo la continuidad de sus negocios. Y dentro de estos riesgos que el Foro Económico Mundial da como opciones para que estos CEOs seleccionen, pues están riesgos financieros, riesgos no financieros. Dentro de estos riesgos no financieros están riesgos sociales, riesgos tecnológicos, riesgos políticos y también los riesgos ambientales. Por primera vez, hace 5 años, en el 2016, por primera vez en la historia, el top número 5 de los principales riesgos que los grandes CEOs identifican que pueden poner en duda la continuidad de los negocios, estaba integrado ese top number 5 por 5 riesgos asociados al clima. Era la primera vez en la historia que se integran de esa manera. Y de ahí siguieron integrándose los principales riesgos medioambientales hasta el año pasado, es decir, se publicó a principios de este año y se integró el riesgo de enfermedades infecciosas dentro de estos principales riesgos, ¿no? Es decir, actualmente el Foro Económico Mundial determina como los principales riesgos que pudieran poner en duda la continuidad de los negocios 4 riesgos asociados al clima y un riesgo asociado a la salud, enfermedades infecciosas. Entonces, la iniciativa privada cada vez más presta atención a esta identificación de riesgos. ¿Para qué? Para poder gestionarlos a través de diversas iniciativas, políticas privadas, programas, acciones, métricas y metas para poder mejorar sus desempeños y poder ser resilientes ante estos riesgos identificados. Y por otro lado, también otro grupo de interés que presta atención cada vez más a esta interrelación entre salud y cambio climático, pues es la misma sociedad, una sociedad organizada a través de las organizaciones no gubernamentales, o una sociedad que vive y que es parte de una región y por lo tanto tome en cuenta también estas decisiones, estos riesgos a la hora de ejecutar sus decisiones. Se dice que el ser humano toma alrededor de 3,000 decisiones al día. Se dice que el 97% de esas 17, de esas personas, de esas decisiones, el 97% son decisiones triviales que las hace nuestro subconsciente, solamente el 3% las hacemos de manera consciente, y es por eso que si nosotros integramos pues estos factores de salud medioambientales y esta potencialidad de riesgos emanados de esta interrelación entre la salud y el medio ambiente, en estas decisiones que pueden ser desde manera personal o decisiones empresariales o decisiones gubernamentales, pues entonces estaremos favoreciendo a los demás grupos de interés que cada vez más están interesados en saber qué es lo que sucede en la intersección salud y medio ambiente y cómo se puede abonar en favorecer este tema. Hay una creciente necesidad también de encontrar fuentes de información que traten sobre estos temas de salud y cambio climático. Hay una necesidad también de homologar los datos para poder compararlos, de juntar o alinear esfuerzos que desde la política pública o la iniciativa privada se dan mediante grandes organizaciones internacionales, mediante grandes iniciativas internacionales, etcétera, poder incorporar datos en las decisiones, como mencionaba, y sobre todo también actualmente hay una creciente necesidad por parte del sector económico financiero mundial de integrar temas sociales, de salud y medioambientales en sus decisiones de colocación de fondos. La Organización de las Naciones Unidas ha dicho que no se va a poder lograr la Agenda 2030 si es que no se movilizan los grandes fondos económicos, financieros, hacia proyectos sociales y medioambientales. Dice Michael Bloomberg, gran estadista y financiero, exalcalde de Nueva York, dice que lo que no se puede medir no se puede gestionar. Y es por eso que se presenta este proyecto, el cual ya está avanzado y será publicado dentro de las próximas semanas. Y este proyecto fue apoyado, fue arropado por diversos organismos que tienen mucha injerencia a nivel
latinoamericano, ¿no? El alcance de este proyecto es América Latina. Más adelante vamos a ver cuáles son los países en específico que tiene como alcance este proyecto. Y el principal aliado, pues es obviamente el Programa Regional de Seguridad Energética y Cambio Climático. También están dentro de este grupo, que le denominamos Grupo de Trabajo en Salud y Cambio Climático, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, el Banco Mundial, CDP, que es Carbon Disclosure Project, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la Organización Panamericana de la Salud, Preventing Pandemics at the Source, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Rainforest Alliance, the Carbon Trust, Universal Health Coverage 2030, WWF y CAS Central, la Fundación Konrad Adenauer desde sus oficinas centrales. ¿Cuál es la propuesta de solución que abona a esta problemática en temas de salud y medio ambiente? Si ya hay diversos estudios que identifican que esta interrelación o estos potenciales riesgos en salud y medio ambiente pudieran afectar no solamente la continuidad de los negocios, y eso tiene un efecto social y un efecto económico devastador para las economías, y lo vimos ahora con el COVID-19, pero también pone en riesgo la salud de los habitantes del planeta, que eso es todavía más importante. No, la propuesta que abona a esta solución de estudio de esta interrelación entre salud y cambio climático, pues es generar una herramienta de consulta, ¿no?, que sirva como punto de referencia para la información salud, medio ambiente en América Latina, que genere información consistente y confiable, comparable en temas de indicadores, en temas de política pública, para precisamente abordar la salud y el medio ambiente en su esfera del cambio climático. Identificar riesgos potenciales y que esta herramienta sirva pues como un escenario, una plataforma para poder conjugar soluciones que tienen implicaciones en la región de América Latina. Dice Warren Buffett que el riesgo proviene de no saber lo que se está haciendo, ¿no? Si no se sabe lo que se está haciendo, pues entonces mucho menos podemos abonar o buscar una solución o identificar algún riesgo para poder gestionarlo y poder ser resiliente ante ese riesgo. ¿Cuál es el alcance del proyecto? Son 20 países en América Latina, no los voy a leer, están mostrados aquí en pantalla, pero se hizo esta categorización buscando los 20 países que tuvieran mayor número de habitantes. ¿Qué es tal cual Salud Planetaria Heatmap? El resultado de este proyecto es un informe que muestra los resultados de factores estandarizados. Se analizaron alrededor de 70 indicadores por país, y estos indicadores fueron relacionados a 8 ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, que tienen que ver o que están relacionados precisamente con los temas de salud y cambio climático. Es una recolección de datos, normalización y estandarización de datos para poder comparar manzanas con manzanas y peras con peras, y que estos se pudieran comparar incluso entre países y países. Son fuentes reconocidas y confiables, accesibles a cualquier computadora con internet. Y también se analizó la información pública sobre las acciones de gobierno, es decir, cuál es la política pública referente a los temas de salud y cambio climático. Se aplicó un cuestionario a los gestores de los temas de salud y de medio ambiente, es decir, los principales funcionarios públicos del gobierno federal o gobierno nacional, para conocer cuál es el tipo de gestión que se tiene para estos temas, mediante un cuestionario de preguntas, de 20 preguntas cerradas, para evaluar de manera anónima cuál es el nivel de madurez en la gestión a nivel regional en América Latina. ¿Cuáles son las características? Bueno, que son criterios alineados a estándares. Tratamos de orientar tanto el análisis de los indicadores como la política pública, como las preguntas del cuestionario, pues a esas grandes iniciativas que ya existen, para no querer inventar el hilo negro, sino sumar y abonar información a algo ya establecido y a lo que el hilo conductor en materia de política pública internacional va girando hacia allá. Comparabilidad de datos, confiabilidad de la información, equilibrio en la misma información, transparencia. ¿Por qué? Porque todos estos datos están referenciados para que puedan ser consultados por los diversos grupos de interés, y disponibilidad, es decir, trayendo la última información disponible hasta que se elaboró este informe. Si hablábamos de que son 8 ODS
que están alineados a los temas de salud y temas de cambio climático, entonces empezaremos a ver cuáles son estos primeros ODS que empezamos a analizar por medio de este proyecto. A manera de ejemplo, centraré la atención en un solo país. Por cuestión de tiempo, no podemos abordar los 20 países porque nos llevaríamos pues un día y medio, pero podemos ejemplificar cómo es el estudio de este proyecto, teniendo de ejemplo el país de Argentina. Analizamos Argentina, analizamos sus principales indicadores, 70 indicadores. Estos 70 indicadores primero los categorizamos en ODS, en estos 8 ODS, en particular este ODS número 3 que tiene que ver con salud y bienestar. Tratamos todavía de subcategorizar estos indicadores en temas de infraestructura, lo podemos ver en donde está el heatmap, en la parte del medio, referente al ODS Salud y Bienestar. Podemos ver que fueron categorizados en temas de infraestructura para la atención médica, gasto público para temas de salud, esperanza de vida, tasa de mortalidad de diversos factores y cobertura de salud. Encontramos un histórico de disponibilidad de datos desde el 2005 hasta el 2020 y el color rojo representa un área de oportunidad en la gestión con respecto a una comparabilidad histórica del mismo indicador. Un color verde representa un mejor desempeño y podemos ver cómo se han comportado estos indicadores a lo largo del tiempo. Y en la gráfica, arriba del heatmap, pues podemos ver 4 líneas. La línea azul representa Argentina en un histórico del año 2000 al año 2020. La línea roja representa el país rezagado, Guatemala. La verde, el país líder, para este caso es Colombia. Y la línea negra, un promedio de los 20 países estudiados. En el cuadrito que está a su derecha, arriba, podemos ver 5 países, podemos ver a la mitad de la tabla Argentina, y esta representa cuáles son los pares más cercanos para arriba y para abajo con respecto al país analizado. No quisimos hacer tal cual un índice, no quisimos hacer tal cual un ranking de los 20 países, porque pensamos que esto no tiene la finalidad de calificar a los países y ponerlos a competir, sino más bien generar una ficha informativa para el país que le pueda servir para la toma de decisiones y para el análisis de la información. Teniendo estos pares, como lo son hacia arriba Colombia, Chile, y como son hacia abajo Cuba, Paraguay, pues representa que son países que tienen una cierta igualdad de circunstancia y con las cuales podrían aprovechar una oportunidad de colaboración para tratar de fortalecer estos indicadores o estos temas analizados. En la gráfica de abajo vemos el ODS de agua limpia y saneamiento. Vemos igualmente los países, el país líder, país rezagado, el país analizado y el promedio. Y abajo vemos el heatmap. Y en el cuadro de la gráfica de abajo, arriba a la derecha, podemos igual ver los países pares. Sigue el ODS número 7, que tiene que ver con energía asequible y no contaminante. De igual manera vemos los mismos elementos analizados, las subcategorías de los indicadores, cómo fueron integrados, el desempeño mediante un heatmap de color y un análisis histórico mediante estas líneas del gráfico. Abajo tenemos el ODS número 9, que tiene que ver con industria, innovación e infraestructura. Y de igual manera podemos ver los comportamientos del heatmap, como tanto de los países líderes y países rezagados. Podemos ver que para las subcategorías de energía asequible y no contaminante, pues se subdividió en acceso a la electricidad, consumo de electricidad, consumo de energía renovable, producción de energía renovable, consumo de hidrocarburos y producción de hidrocarburos. Obviamente estos indicadores, habrá indicadores que corren mientras más es mejor y que corren también mientras menos es mejor, y por eso están analizados aquí de manera diferente, subcategorizados. Para el ODS número 9, que tiene que ver con industria, innovación e infraestructura, pues fueron subcategorizados en ISO 14001, es decir, dentro de ese país cuántas empresas que pertenecen a la industria tienen una certificación ISO 14001, una certificación ISO 50000. Ustedes saben que la certificación ISO 14001 tiene que ver con la certificación en la gestión medioambiental y la certificación ISO 50000 tiene que ver con la certificación
en energía, en la gestión de la energía, temas que tienen que ver con la siguiente subcategoría en investigación, desarrollo e innovación, y un desempeño logístico en el entendido de que la cadena de suministro es una parte esencial dentro del análisis medioambiental. ¿Por qué? Porque mientras más se incorpore los temas de sustentabilidad y de responsabilidad social a las cadenas de suministro, pues más responsables serán las organizaciones y las empresas para poder adquirir, ¿sí?, productos o servicios que ya están filtrados bajo criterios responsables, ambientales o sociales. Siguiente ODS tiene que ver con ciudades y comunidades. Podemos ver aquí las subcategorías: porcentaje urbe, rural, agricultura, residuos, transporte público, transporte privado y los desempeños de los países mediante el gráfico y el heatmap. Y producción de consumo responsable, igual podemos ver las subcategorías: agricultura, un valor agregado, gestión de los residuos industriales, calidad del aire, gestión de la ganadería y rentas forestales, así como su comportamiento en el heatmap de las subcategorías y el comportamiento histórico en el gráfico junto con los pares. Y por último tenemos los últimos dos ODS que tienen que ver con acción por el clima, subcategorías emisiones de gases de efecto invernadero, CO2 por combustibles fósiles, CO2 por importaciones, CO2 por exportaciones y emisiones de metano. Vamos a ver su comportamiento en el heatmap, en el histórico y los pares. Y el último ODS, vida de ecosistemas terrestres, subcategorías: gestión de bosques, gestión de selva, gestión de animales vivos, gestión de especies amenazadas y gestión de áreas protegidas. De igual manera, cómo se ha comportado mediante el heatmap y la comparación con las entidades líderes, rezago y promedio, y sus pares en el cuadro de arriba a la derecha. Si nosotros tomamos esta información, es decir, ya tenemos información de estos indicadores, pero esa información lo que nos puede decir es cómo fue anteriormente, y para la información que no tenemos datos 2019 o 2020, cómo ha sido proyectada, ¿no? Es decir, me detengo aquí. Hay para algunos indicadores que el dato 2020 se obtuvo y para otros el dato se proyectó. Y para poder proyectarlo, pues se necesita un histórico, una base, para poder realizar una proyección de cómo se comportaría ese indicador o ese dato en un futuro siguiendo el comúnmente conocido business as usual. Si hay alguna acción de alguna meta, alguna métrica, pues entonces ese comportamiento proyectado podría variar con respecto a los factores que se integren en la ecuación. Si nosotros tenemos esa información que vimos anteriormente, lo que nos puede ayudar es para poder predecir cuáles son los comportamientos de estos indicadores en el futuro, cómo ha sido ese desempeño en el heatmap, cómo ha sido el comportamiento histórico, cuáles son los líderes en la región, cuáles son los rezagados en la región, cuáles son mis pares, etcétera. Pero si queremos ir todavía más, un análisis un poco más detallado, pues entonces podemos realizar correlaciones. Y este es un ejercicio de correlación bastante interesante en el cual estamos agrupando el ODS número 3, que tiene que ver con salud y bienestar, y cómo este ODS número 3 es implicado o impactado por el comportamiento del resto de los ODS analizados que tienen que ver más con temas de medio ambiente, de cambio climático. El ODS 6, 7, 9, 11, 12 y 13. Es decir, una correlación directa existe cuando mejora el desempeño, para este caso en los indicadores medioambientales, mejora también el desempeño en la salud. Entonces, queremos analizar si es que mejoramos el desempeño en los ODS que tienen que ver, están relacionados a temas de salud y medio ambiente, mejorará o no el ODS en temas de salud. Y para eso, pues hay una relación tipo índice que va de 0 a 1, el valor de la correlación, siendo de 0 a 0.2 que no existe correlación, es decir, si aumentan los ODS medioambientales, pues no puede aumentar, es decir, no hay una relación que aumente el ODS en salud, o puede haber una correlación baja que va de 0.21 a 4, que ligeramente cuando aumenta el desempeño en los ODS de salud, aumenta ligeramente también el desempeño del ODS en medio ambiente,
Hay una correlación media, es decir, cuando medianamente aumentan los ODS en medio ambiente, medianamente aumenta el ODS en salud. Y una correlación fuerte, muy fuerte, que va de 0.61 a 0.8 y de 0.81 a 1, que es cuando aumenta el desempeño en los ODS relacionados a salud y cambio climático, aumenta también fuertemente el desempeño en el ODS salud y bienestar. Para el caso de América Latina en su conjunto, el promedio es de 0.79, es decir, hay una correlación muy fuerte entre los ODS, salud y cambio climático, y el ODS, hay una correlación muy fuerte entre los ODS que están relacionados a los temas de medio ambiente y cambio climático para el ODS de salud. Y esto pues tiene sus particularidades dentro de la región. En la tabla de abajo podemos ver los 20 países divididos y su calificación que tiene Colombia, caso de Cuba, Ecuador, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico y Uruguay. Vemos que existe una correlación fuerte. Es entre un rango de 0.81 a una unidad. Y para otros países, pues hay una correlación muy baja, como es el caso de El Salvador, Honduras, Venezuela. ¿Y qué quiere decir ¿Qué quiere decir esto, perdón? Pues quiere decir que como no hay una correlación directa entre los ODS, medio ambiente y cambio climático con los de salud, hay otros factores que están influenciando esta relación y pueden ser otros ODS sociales, otros ODS económicos, otros ODS que tienen que ver con paz y colaboración, etcétera, y que quizá podrían derivarse en una investigación subsecuente. ¿Qué es lo que pasa específicamente para el caso de Argentina? Como lo estábamos viendo en el ejemplo del comportamiento más arriba de los ODS. Bueno, para el caso de Argentina, pues tiene un ODS, pero tiene una correlación de 0.96 puntos, es decir, una correlación muy fuerte. Y si nosotros nos centramos no en el análisis global de la región, sino únicamente por país, bueno, podemos identificar cuáles de estos ODS relacionados a medio ambiente y clima implican más al ODS en salud. Y lo podemos ver en la tabla de abajo. Hay ODS que tienen una correlación más fuerte con el ODS de salud, como es el ODS número 6, agua limpia y saneamiento, y como lo es el ODS número 9, industria, innovación e infraestructura. Es decir, cuando aumenta el desempeño en el ODS número 6 y número 9 para el caso de Argentina, crece también fuertemente el ODS en salud. Y hay otros que tienen pues una correlación más baja, que no quiere decir que no sirvan los ODS medioambientales, sino que también son influenciados fuertemente por otro tipo de ODS que pueden ser económicos, sociales, o de colaboración, o paz y bien, etcétera. Así como analizamos indicadores, sus desempeños, sus históricos, analizamos también las correlaciones existentes. Bueno, dentro de este proyecto también se estudia y se analiza la política pública. ¿Por qué? Porque un factor es cómo están los indicadores, pero otro también es cómo funciona la política pública. Y para eso analizamos de fuentes públicas accesibles. Si es que Argentina, bueno, en este país analizamos todos los países, pero para este ejemplo en concreto, si tiene publicada una revisión voluntaria de los ODS en temas de salud y medio ambiente, si hay una declaración emitida por parte de funcionarios de gobierno que respaldan la implementación de los ODS en salud y medio ambiente, si hay una integración del ODS de salud y clima en la política pública sectorial, si hay un presupuesto asignado para atender los ODS de salud y clima, si hay un seguimiento por parte del gobierno muy puntual mediante un organismo en específico para la implementación de estos ODS en salud y clima, si la misma área también coordina y monitorea el desempeño de estos ODS, si hay una consulta pública por parte del gobierno para fortalecer estos ODS en salud y clima, si hay una mención de los ODS de salud y clima en el plan de recuperación en COVID-19,
y si hay un compromiso hacia una neutralidad en el carbono. Hay algunos elementos en los que el país cumple y no cumple, y es por eso que en donde no cumple, pues se convierte en un área de oportunidad, y esto, aunado al análisis de indicadores y de correlación, pues se puede partir en una recomendación de política pública para el país, en este caso Argentina, y para los países analizados. Para este caso, bueno, Argentina tiene una correlación muy fuerte entre indicadores de salud pública, vemos que es de 0.96, particularmente en los ODS número 6 y número 9. Debería de enfocar también una política energética orientada hacia la descarbonización. ¿Por qué? Porque el escenario de consumo energético, de demanda energética, es grande para el país y por lo tanto entonces tendría que crear una política o fortalecer una política que satisfaga esta demanda futura mediante una descarbonización de su economía. Hay una actualización de sus compromisos climáticos que son ambiciosos porque busca una neutralidad del carbono, sin embargo necesita fortalecer sus objetivos para alcanzar sus contribuciones nacionalmente determinadas que están alineados a lo que se comprometió el país en el Acuerdo de París. Existen retos para alcanzar precisamente estos compromisos climáticos, tienen que ver que exista una correcta transferencia de tecnología, que exista un correcto desarrollo de capacidades y que exista también acceso al financiamiento climático para poder abordar su lucha contra el cambio climático. El sector de salud, por otro lado, necesita fortalecer su política pública, implementar regulaciones para aumentar su cobertura social dentro del país. Y si analizamos el comportamiento de estos indicadores, bueno, Argentina se encuentra por debajo del promedio de los países en el ODS número 7, que tiene que ver con energía limpia y asequible. Sin embargo, en los demás ODS se encuentra por arriba del promedio, pero no llega a liderar ningún ODS. Y el país también tiene pues, una gran oportunidad para involucrar los grupos de interés en el fortalecimiento de la política pública, temas de salud y de cambio climático. Vamos, que esas son recomendaciones en particular para Argentina. Vuelvo a recalcar que se hizo el análisis para un solo país por cuestiones de tiempo, pero en sí los resultados de este proyecto, el análisis de los 20 países, el análisis de indicadores, de correlaciones, de política pública de los 20 países, el brindar recomendaciones de política pública para los 20 países, pues tiene implicaciones en cuestión de practicabilidad de los datos, ¿no? ¿Y cuáles son estas implicaciones esperadas de estos resultados generales? Bueno, pues que apoyen una comprensión de esta intersección entre salud y medio ambiente, que sirva para poder identificar desempeños históricos y poder predecir comportamientos y poder diseñar o formular política pública con respecto a esta información que esté calibrada en métricas y que esté proyectada en metas ambiciosas. Que exista una identificación de los niveles de riesgo asociados a salud y clima, que incluso pueda ayudar a poder allanar el camino a las entidades, a los países para poder obtener financiamiento de bancas de desarrollo. ¿Por qué? Porque cada vez piden mayor divulgación, mayor formulación de datos, etcétera, y este proyecto abona para ese entendido, ¿no? Que pueda atraer inversionistas o financiamientos verdes al ver que la región pues genera certidumbre en la gestión del clima y del medio ambiente, poder encontrar también debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades en estos temas de salud y cambio climático, y también que exista pues una colaboración entre gobiernos, empresas y sociedad para poder lograr una América Latina más sostenible. Al final de cuentas, ese es el alcance de este proyecto, diseñado para un proyecto que tenga implicación en América Latina y poder encontrar ese nicho de oportunidad que pueda servir a los diversos grupos de interés. Hasta aquí dejo la presentación y quedo abierto a sus dudas y comentarios. Muchas gracias, Pablo. Le agradecemos. Ha sido muy, muy interesante el trabajo que se ha hecho. Y bueno, tenemos algunas preguntas. Para empezar, ¿de qué manera la eficiencia energética genera mejores condiciones para la salud humana y ambiental? Ok, mira, la eficiencia energética puede ser vista desde diferentes ópticas, ¿no?
puede ser vista desde una óptica personal, es decir, ¿cómo me puede beneficiar una eficiencia energética? Bueno, me puede beneficiar si yo dentro de mi casa pues apago los aparatos electrónicos o los desconecto cuando no los utilizo, o trato de ser más racional en el uso de los electrodomésticos, y eso pues tiene implicaciones económicas, y yo voy a pagar una menor bimensualidad ante quien esté comprando yo, o quizá si tengo yo mis propios programas de generación de energía limpia, bueno, pues entonces ese excedente incluso hasta lo podría llegar a vender, ¿no? Habrá que ver la política actual del nuevo gobierno qué pasa, pero bueno, tiene implicaciones en temas económicos, de manera personal o de manera desde el punto de vista de la casa habitación. Si nos vamos a una empresa, pues también tiene sus impactos económicos la eficiencia energética. ¿Por qué? Porque la empresa dejará de pagar menos consumo energético o utilizar menos energía si tiene programas de energía renovable, y eso puede ser vendido también, ¿no? Y si lo vemos esto a nivel macro, bueno, el hecho de que si nosotros nos centramos únicamente como en el pasado, ¿no? Hace unos años, únicamente tenemos consumo de la CFE, y este consumo de la CFE, pues en menor medida es energía renovable. Tuvo o tiene durante muchos años, ha tenido programas de energía hidroeléctrica, perdón, la CFE, y es un porcentaje dentro de esa matriz, ¿no? También tiene energía nuclear, alrededor de un 5%, la CFE, para el consumo energético, ¿no? Pero el otro pedazo del pastel, pues es energía que viene de hidrocarburos. Y si nosotros consumimos esa energía que proviene de hidrocarburos, pues entonces estaremos generando emisiones muy contaminantes. ¿Por qué? Porque hay un desprendimiento de gases de efecto invernadero, en su mayoría de CO2, en la quema de combustibles o en la generación de energía eléctrica mediante el combustóleo, y eso pues tiene implicaciones, ¿no? Si hace unos años únicamente le podíamos comprar a la CFE, bueno, pues teníamos ejercicios o iniciativas de eficiencia energética, pues entonces estaríamos comprando menos energía a la CFE, y por lo tanto estaríamos quemando menos energía de la CFE, ¿no? Actualmente, por la reforma energética, pues abrió la baraja a que la iniciativa privada pudiera participar en dos procesos energéticos, ¿no? En la extracción, transformación, y en la venta, más no la distribución. Entonces hay más opciones para poder reducir nuestro impacto medioambiental, ya sea pues generando nuestra propia energía o disminuyendo nuestra energía, ¿no? El mejor escenario son los dos en su conjunto, y eso pues tiene implicaciones en salud. ¿Por qué? Porque mientras menos consumo energético, mientras menos consumo energético tengamos, pues menos emisiones vamos a llegar a tener, ¿no? Aún hoy en día el consumo de energía renovable, no solamente en México, sino a nivel mundial, es bajo. Incluso vemos que el carbón actualmente tiene su máximo histórico, y el mayor consumidor y productor de carbón, de energía que tiene el carbón en el mundo, es China. Y dice China que todavía no ha alcanzado el pico y lo va a alcanzar en el 2030. Entonces aún hay un gran campo de oportunidad para poder tener, primero, un programa de eficiencia energética para tratar de consumir menos energía, y luego ver de esa energía que consumo, pues cómo poder diversificar esa matriz energética para poder tratar de consumir menos energía que proviene de combustóleo de hidrocarburos. Bien, muchas gracias, Pablo, de verdad. Creo que es una respuesta muy concisa. Tenemos más preguntas. ¿Cuáles son las principales enfermedades que se ligan al mal desempeño de países en relación a sus emisiones? Ok, mira, en cuanto bueno, hay muchas muertes que son ocasionadas por daños al sistema respiratorio, y esto tiene que ver por altos niveles de contaminación. Se dice que en México hay alrededor de 300,000 muertes al año derivadas de la contaminación en el aire, pero la relación salud y clima no va únicamente con implicaciones por contaminantes en el aire, sino también algo que es de suma atención y que se debe de abordar desde la política pública, política privada, es el manejo de la biodiversidad. Y eso tiene una implicación también en esta interrelación entre salud y cambio climático. ¿Por qué? Porque lo vimos actualmente con el COVID-19, que los expertos han coincidido de que una de las principales razones
ha sido una mala gestión de la biodiversidad, ¿no? Y así como esta enfermedad infecciosa, hay otras más, el mismo ébola, las enfermedades vectores que se llegan a transmitir de animales a seres humanos pueden poner en riesgo a la salud, ¿no? Se ha dicho también de que el mismo derretimiento de los polos, pues está provocando de que posiblemente nuevas enfermedades infecciosas surjan. De hecho, hace unos 10 o 5 años, no recuerdo, surgió una enfermedad que mató alrededor de 20 personas allá por Alaska, por el derretimiento de las capas polares y de esta materia vegetal que ha estado congelada y que tiene pues, alguna enfermedad infecciosa que puede ser transmitida, pues entonces eso pudiera poner en riesgo la salud que actualmente tenemos, ¿no? Y también que cada vez el ser humano pues aborda sitios biodiversos que anteriormente no abordaban, ¿no? Cada vez estamos más en contacto con especies que anteriormente no teníamos y eso puede facilitar la transmisión de enfermedades vectoras que puedan poner en riesgo nuestra propia salud y que nosotros podemos poner en riesgo también otras especies e incluso también pues a nuestra misma especie, a nuestra raza humana. Perfecto, gracias Pablo. A mí me queda la duda, tal vez, dentro de todos estos países, bueno, sabemos que son países en vías de desarrollo y que son muy vulnerables a los efectos del cambio climático, pero dentro de estos países, ¿cuáles serían como los más vulnerables? O sea, dentro de estos países, ¿en dónde se encontraría la población más vulnerable frente a estos efectos? Y también hablando del tema salud y cambio climático. De acuerdo. Sin duda, el cambio climático pone en evidencia cualquier tipo de sistema, ¿no? Sistemas de salud, sistema social, sistema económico. Eso lo hemos visto incluso en Estados Unidos, ¿no? Una primer potencia, los incendios que hubo el año pasado y el año antepasado en California, pues eso da a pensar que si eso pasó en un país desarrollado como lo es Estados Unidos, pues qué puede llegar a pasar en un país emergente o en un país en vías de desarrollo, ¿no? Hay fotos incluso que son pues, contradictorias, ¿no? Que gente en California jugando golf y atrás se veían pues, los bosques incendiándose. Y esto pues tiene unas repercusiones muy fuertes en cuestiones de salud por la emisión de contaminantes de estos incendios, pero también en que pueden llegar a ser o que están siendo más intensos y más comunes este tipo de riesgos ambientales. No son riesgos naturales, son riesgos ambientales, son riesgos derivados de esta gestión antropocénica del hombre por sus acciones y sus actividades, como lo determinó el estudio del IPCC. Y también lo que ocurrió en Australia, ¿no? Igual hace un año, hace 2 años, los incendios, siendo que Australia, pues es un país que pudiéramos pensar que cuenta con todos los recursos para poder socavar alguna eventualidad de estas. La región de México y la región de Latinoamérica, especialmente la región de América Central, es muy vulnerable ante los efectos del cambio climático. ¿Por qué? Porque hay muchos litorales y se ha estudiado que uno de los efectos también pues es este crecimiento de los mares, la acidificación de los mares, el cambio de temperatura en los mares, que puede traer pues, cuestiones o eventualidades de desastres extremos o climáticos en las regiones y que pueden ser de mayor intensidad, de mayor gravedad y de mayor temporalidad para las regiones que están ubicadas en los litorales. Entonces, de ahí partimos que si son más expuestos a este tipo de riesgos, por ende, pues son más expuestos o más vulnerables a poder ser afectados en cuestión de salud personal, ¿no? Salud pública. ¿Por qué? Porque un sistema de salud para poder crear programas que atiendan a las enfermedades más comunes, pues tendrá que ir sumando cada vez más presupuesto y acciones a la atención de eventualidades derivadas de los efectos del cambio climático. ¿Por qué? Porque trae repercusiones, como decíamos, no solamente en los sistemas sociales y económicos, sino también en el sistema de salud. Y eso puede provocar pues, el desbordamiento de este sistema de salud si es que no se cuenta con una infraestructura adecuada, ¿no? Eso lo vimos con el COVID-19, pues que no se da abasto si es que existe una eventualidad. Y así como el COVID-19,
pues hay potenciales riesgos asociados al clima y asociados a la salud que pueden poner en duda estos sistemas públicos de salud. Por lo tanto, pues hay una urgencia para tratar de fortalecerlos y que puedan llegar a ser resilientes ante amenazas futuras. Perfecto, muchas gracias, Pablo. Hay más preguntas todavía. ¿Qué tipo de compensación se debe generar para reducir las externalidades generadas en contra de la salud humana? Ok, mira, ahora está muy de moda hablar de compensaciones, ¿no? Y esto obviamente ya es mucho más tendencia y más formalizado en economías avanzadas. Cuando hablamos de temas de compensaciones climáticas, pues quien trae la guianza es Europa, que incluso pues, ya diseñó una taxonomía medioambiental para poder hablar de criterios e indicadores medioambientales, para poder reportar la gestión medioambiental y poder compensar esa gestión medioambiental. Le sigue Estados Unidos, que actualmente la SEC, que es la Security Exchange Commission, que es el organismo que regula a las empresas públicas que cotizan en las bolsas de Estados Unidos, las Nasdaq, NICE, etcétera, actualmente ya está pidiendo a las empresas que anualmente, por obligación, publiquen cuáles son sus riesgos identificados, publiquen cómo los están gestionando y cómo los están compensando. Y en México, actualmente, pues tenemos un sistema voluntario de emisiones que el próximo año será ya de cumplimiento, es decir, las empresas que contaminen más allá de 25,000 toneladas de gases de CO2, de gases de efecto invernadero, pues actualmente tienen que reportar ante el Registro Nacional de Emisiones, el RENE de la Semarnat, pero podrán participar industrias muy específicas, la industria y la industria energética y la manufacturera, podrán participar en este mercado de emisiones de carbono para poder compensar sus emisiones. Pero antes de poder hablar de compensar, primero tenemos que hablar de evitar. ¿Por qué? Porque es más fácil y es más conveniente para una empresa y para los grupos de interés de una empresa, sus trabajadores, sus clientes, sus proveedores, etcétera, que la empresa evite emisiones a que las compense. ¿Por qué? Porque si las compensa, los gases de CO2 que emite esa empresa, pues seguirán suspendidos alrededor de 100 años en el medio ambiente, ¿no? A menos de que la empresa tenga un programa de captura de carbono, pero es una tecnología mucho más avanzada y costosa, ¿no? Y probablemente migren a este sistema de compensación, de compra de bonos de carbono para tratar de compensar. Se prevé que sea un 10% como máximo que las empresas puedan compensar, pues tratar de hacer eso. Pero antes de llegar a hablar de compensar, pues siempre es tratar de evitar. Ahora, la compensación, pues es una herramienta financiera, es decir, hablando de la compensación de bonos de carbono o de emisiones de carbono por medio de bonos de carbono, una compensación de un impacto medioambiental, es una herramienta útil, benéfica, sí, pero que quizá si se limita, como se está pensado, que sea hasta un máximo de 10%, pues puede ayudar mucho, ¿no? En otros países no se tiene un tope mínimo, es decir, se puede compensar incluso hasta el 100%, y cuál es la externalidad de este escenario, pues es una externalidad negativa. ¿Por qué? Porque la empresa, pues entonces no puede tener ninguna meta en cuestión de reducción de CO2 o diversificación de su matriz energética, no le importará emitir gran cantidad de CO2 o otro tipo de gases de efecto invernadero porque lo podrá comprar, ¿no? Y los gases pues quedarán suspendidos. Es como un ejemplo que dicen que los bonos de carbono se puede asemejar a una persona que le paga a su vecino por ir al gimnasio. Entonces, esa persona dice, bueno, yo estoy contento, estoy relajado porque estoy pagando el gimnasio. Sí, pero se lo estás pagando a alguien y que se está haciendo ejercicio, es otra persona, ¿no? Quizá puede ayuda a que la otra persona pues sea más fitness o le ayude a ir al gimnasio, pero a mí no me está beneficiando de una manera coherente, ¿no? O digamos, una externalidad positiva que sea un ganar-ganar, ¿no? Que es lo que se busca. Claro, muchas gracias, Pablo. Tenemos más preguntas todavía. ¿Cuál es el indicador más fuerte que se obtuvo para determinar el impacto a la salud por la contaminación ambiental?
Mira, actualmente el indicador más usado o bajo el cual hay mayor métricas, hay mayor política pública que se están haciendo pues, tanto a nivel país, a nivel subnacional, a nivel empresa, son las emisiones de CO2. La política internacional está girando a disminuir las emisiones de CO2. El Acuerdo de París estableció en el 2015 metas para reducir las emisiones de CO2. Las contribuciones nacionales determinadas dentro de otros gases ponen mucho énfasis en reducir las emisiones de gases de CO2. Las empresas, hablando que las empresas, hay estudios que dicen que son responsables por ahí del 70% de las contaminaciones que se emiten al aire, porque por la cadena de valor que conlleva una empresa, no la instalación, no las emisiones de una empresa en una instalación, sino la cadena de valor que incorpora una empresa, pues es responsable de más del 70% de las emisiones que están en el aire, ¿no? Entonces, hay instrumentos, hay iniciativas que ayudan a que las empresas pues se comprometan a indicadores medioambientales. Y hay mucho énfasis por parte de las Naciones Unidas como el máximo organismo a nivel internacional para la formulación de política pública, para que las empresas se comprometan a reducir dentro de sus impactos medioambientales los gases de efecto invernadero, en específico los gases de CO2. Y para eso, como ejemplo, pues tienen los Science-Based Target, los objetivos basados en ciencia, que las empresas públicamente se comprometan a reducir a 5 y a 10 años sus objetivos, sus metas de reducción de gases de efecto invernadero o gases de CO2 en alcance 1, alcance 2 y alcance 3, que es como comúnmente se reportan estos indicadores de gases de efecto invernadero de CO2, ¿no? Alcance 1, que tiene que ver, si hablamos de una empresa, con las fuentes móviles, es decir, los combustibles, alcance 2 con el consumo eléctrico y alcance 3 todo lo que no se contabiliza en alcance 1, 2 y 3. Y generalmente la tendencia actual es incorporar también esas emisiones de gases de efecto invernadero o esas emisiones de CO2 que los proveedores tienen por motivo de que yo les compre productos o servicios. Imagínate una empresa como Walmart, su cadena logística, sus proveedores que diario están mandando trailers y una logística impresionante para poder surtir a Walmart. Bueno, pues entonces, si Walmart únicamente se concentrara en reportar sus emisiones provenientes de combustibles, de fuentes móviles, no móviles y de cuestión eléctrica, pues entonces quedaría muy corto su reporte medioambiental, ¿no? Y como actualmente la tendencia es incorporar alcance 3 y la cadena de suministro, bueno, pues se dice que la mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero conlleva el alcance 3, ¿no? Porque va desde la cadena de suministro hasta incluso también la vida útil del mismo producto, ¿no? Incorporar toda la cadena de valor de un producto o servicio. Entonces, podría decir, resumiendo, que los gases de efecto invernadero, en específico las emisiones de CO2, es el más utilizado para poder diseñar política pública, pero también para poder medir las implicaciones de los contaminantes en la salud pública. Bien, muchas gracias. Ah, ¿Nos podría dar ejemplos de cómo la adaptación al cambio climático puede a largo plazo mejorar la salud de la población? Claro, mira, la adaptación al cambio climático es algo que va a llevarnos a una resiliencia, ser resilientes. Una vez que, como mencionaba, se identifican cuáles son los principales riesgos, pues se debe de trabajar, se debe de adaptar a esos riesgos, ¿no? Y acá podríamos diferenciar quizá cómo sucede esta adaptación climática en una comunidad, en una región, en un país, y cómo sucede esta adaptación al cambio climático en una empresa. Si nosotros quizá queramos identificar cuál es esta adaptación al cambio climático que realiza una área geográfica, una comunidad, una región, un país, un nivel, una entidad subnacional, tiene que ver con el diseño de la política pública, si es que esa política pública está preparada para los riesgos que son más identificados en esa zona, ¿no? El Banco Mundial tiene una herramienta que se llama Think Hazard, en el cual si tú pues es un buscador, tú pones el nombre de una región, de una ciudad, de un estado, de un país, y te va a decir 10 posibles riesgos climáticos que suceden en ese lugar, desde
ciclones, inundaciones, incendios, calores extremos. Es decir, es información pública que ya existe. Y si una ciudad, un país, bueno, quiere identificar cuáles son los riesgos que pueden suceder en esa región, bueno, puede hacer un estudio propio o puede valerse de algo que ya existe. Si se vale de algo que ya existe, puede identificar cuáles son los más probables que sucedan. Y si ya identifica cuáles son los más probables que sucedan, bueno, diseñar una política pública, ¿qué hacer en caso de que suceda? ¿Cómo nos vamos a adaptar en caso de esos riesgos ocurran y sean irreversibles, ¿no? Es decir, si algo modifica sustancialmente la calidad de vida que tenemos o la calidad de biodiversidad que tenemos, bueno, ¿cómo podemos adaptarnos a eso? Y para una empresa es lo mismo, pero lo hace a través de una política pública interna, como a través de unos programas internos, como de la relación con la comunidad, cómo poder colaborar con sus grupos de interés para poder juntos adaptarse a los efectos del cambio climático y poder ser resilientes en un conjunto. Bien, muchas gracias. Bueno, a mí también me surge la duda, y ahora, ¿qué es lo que le espera a Latinoamérica y el Caribe en cuanto a salud? ¿No? Porque sabemos que hay muchos recintos que ni siquiera cuentan con energía eléctrica. Entonces, ¿qué es lo que le podría esperar a Latinoamérica y el Caribe en cuanto a la salud? De acuerdo. Mira, yo creo que una de las grandes áreas de oportunidad para Latinoamérica es el liderazgo climático, el poder proponerse metas ambiciosas. ¿Y por qué hablo de liderazgo climático? Porque si hablamos de que un país tiene una ambición climática, se propondrá metas en materia climática y eso pues, tiene como externalidad positiva un mejoramiento en la salud, ¿no? Lo vimos en las correlaciones. Incluso también los países pues deben de tener una ambición en metas de salud, en diseño de política pública que esté adecuada a los riesgos identificados en materia de salud, que la cobertura de salud sea amplia y sea accesible para todas las regiones que integran un país, que los elementos básicos como la energía eléctrica pues sean distribuidos en toda la región y se eviten pues hay muchísimas casas todavía en México pues que no cuentan con energía eléctrica y que cocinan pues con carbón, ¿no? Con quema de madera para poder cocinar sus alimentos y eso pues tiene implicaciones en emisiones al medio ambiente y en sus propios sistemas respiratorios y afectaciones en la salud, ¿no? Y hablamos de millones de casas, habitaciones que están con estas características. Entonces yo creo que el primer paso es poder identificar esto y poder ambicionar climática y en materia de salud y el poder también pues recibir financiamiento para poder atender estas necesidades, ¿no? Una apertura por parte de los países desarrollados hacia los países emergentes o en vías de desarrollo para poder financiar pues estos programas que han sido identificados y que están siendo gestionados. De otra manera, como dice las Naciones Unidas, pues no se podrá lograr la Agenda 2030 si es que los fondos económicos no se mueven hacia proyectos realmente en materia de salud o sostenibles. Y otra pregunta, Pablo, ¿usted cree que mediante el liderazgo climático está bien que los jóvenes podemos tomar más rol y más importancia dentro de lo que es la toma de decisiones en esta clase de problemas? Mira, los grupos de interés son parte esencial para la formulación de política pública. Los jóvenes son una parte esencial dentro de los grupos de interés para exigir y representar y proponer la formulación de política pública, pedir una ambición climática. Volvemos casos muy específicos como el de Greta, ¿no? Y cada vez más vemos estos roles en la juventud, cada vez más vemos programas académicos que están diseñados para atender y satisfacer
Ahí ya te vemos y te escuchamos perfectamente, Ok. Pablo. Bueno, estaba diciendo que cada vez más hay programas académicos, oportunidades para que la juventud se involucre, participe, sea tomada en cuenta y sea partícipe de una integración de todos los grupos de interés para un fortalecimiento y una ambición climática, social, de salud, económica, ambiental. Hay mucha oportunidad actualmente, hay muchos espacios que están ganando los jóvenes y los cuales pues es tarea de todos que sean ocupados por líderes sostenibles, ¿no? Líderes que tienen enfocado un desarrollo sostenible y que trabajan en pro de lograr precisamente pues, un desarrollo social, económico, ambiental, de salud a largo plazo. Perfecto, Pablo, muchas gracias. Ya estamos en las últimas preguntas. Este, ¿Pueden existir comportamientos proyectados negativos en algunos ODS de Latinoamérica? ¿Han encontrado algún caso? Sí, eh, eso pasa no solamente en Latinoamérica, sino pasa en muchas partes del mundo, ¿no? Y hablando, por ejemplo, en China, que se proyecta ser la potencia mundial en unos años, y vemos que el consumo de carbón no ha parado y es más, no va a parar y por lo tanto sus emisiones pues actualmente pues no van a parar, ¿no? Entonces, para el tema de Latinoamérica, sí hay, digo, si nosotros abordamos en su conjunto los 17 ODS, pues es mucho, ¿no? Sí, y la misma Organización de las Naciones Unidas nos da una herramienta para poder trabajar los ODS. Nos dice que el primer, son 5 pasos, nos dice que el primer paso es identificar, es un proceso educacional, saber que existen. Todavía hay muchas ciudades, muchas empresas, muchas organizaciones que ni siquiera conocen los ODS y por lo tanto no pueden abonar, no pueden trabajar. El siguiente paso es identificar cuál ODS es importante para la organización o bajo el cual pueden enfocar sus estrategias. Si es que tienen un comportamiento negativo y quieren mejorarlo o que tendrá un mayor impacto en la sociedad o un impacto en la organización. El siguiente paso es diseñar una estrategia para poder medir mediante indicadores cómo se van evolucionando estos ODS. El siguiente paso es hacer revisiones constantes para saber cómo se van. Obviamente, por eso se escogen únicamente en cuáles poder centrar la atención, porque si un país o una ciudad quiere abordar todos por igual, pues posiblemente no le alcanzará ni el tiempo ni el presupuesto. El siguiente paso es integrar. Un país, una ciudad debe de integrar a todos los grupos de interés, a todos sus habitantes, el poder explicarles qué son los ODS, cómo se alinea la política nacional o la política regional, subnacional a los ODS y cómo pueden participar cada uno de ellos. Y el último paso es informar, informar también a la misma sociedad cómo se está trabajando. E informar no únicamente si el indicador es bueno, si el desempeño ha sido bueno, si el indicador del desempeño ha sido malo, como hay muchos en Latinoamérica, hay muchos países que su consumo de energía proveniente de hidrocarburos pues va a una tendencia a la alza, o la generación de energía renovable en algunos países va hacia la baja, es decir, no es el caso ideal, pero si un país lo informa, pero se compromete a cambiar mediante alguna meta, pues estará siendo transparente de su información y estará siendo coherente con el contexto todo el que vivimos, ¿no? ¿Por qué? Porque el momento y el contexto nos lo manda. Si no lo hacemos, pues entonces estaremos perdiendo un costo de oportunidad muy grande que será difícil de alcanzar en los próximos años. Bien, muchas gracias. Justamente va un poco, creo que a ese lado, la siguiente pregunta. ¿Cuál sería el siguiente paso en su investigación? ¿Han considerado analizar el lado opuesto, la interacción negativa entre ODS, es decir, que el cumplimiento de un objetivo afecta el cumplimiento de otro? Sí, mira, yo creo que el siguiente paso, una vez que se identifican pues estas correlaciones y que se identifica la materia pública, la materia de política pública, por qué o por qué existen esas correlaciones, es identificar cuáles son los drivers en específico
¿qué hace que mueva? ¿No? Porque esa podría ser la siguiente etapa de la investigación, poder identificar, ya que nosotros lo categorizamos en un ODS, bueno, ya que nosotros lo subcategorizamos, bueno, poder identificar qué ODS en específico le puede pegar más a la salud, ¿no? ¿Para qué? Pues para que esto pueda servir para los tomadores de decisiones que no solamente tomen en cuenta el gasto público o las acciones de una manera general, sino de una manera particular, en donde mediante con un método científico, pues se ha comprobado que hay una correlación directa entre un KPI en específico con un tema general de salud pública, ¿no? Yo creo que es todavía bajarlo más, es decir, irnos a lo más, a la mayor particularidad posible para poder ser enfocada las acciones en acciones que puedan ser un poco más concretas, ¿no? Ser más focalistas. Ese yo creo que podría ser la siguiente etapa. Bien, Pablo. Última pregunta. Este, ¿Cuál es la razón por la que está trabajando en estos temas? Más allá de que sea una manera de emplearse, ¿qué es lo que lo motiva a profundizar en salud y clima? Ok, muy interesante pregunta. Cada quien tiene sus intereses propios, ¿no? Bueno, mi mayor interés es mi familia. Tengo 3 hijos, 5, 3 y 1 año. Y si nosotros, yo soy economista, estoy por graduarme del doctorado en economía por la Universidad Complutense de Madrid, y si nosotros escuchamos el concepto, la definición de economía, que es a mí lo que me ha movido mucho durante toda mi vida, el estudio de la economía, pues la economía es la correcta distribución de los recursos. Y si nosotros escuchamos la definición de sostenibilidad o sustentabilidad, bueno, es la correcta distribución de los recursos, pero sin comprometerlos a las generaciones futuras. Y eso es a mí lo que me motiva, el poder trabajar, el poder elaborar, el poder crear algo que sirva de estudio o que ayude a los formuladores o tomadores de decisiones estratégicas a que, pues sí se satisfagan las necesidades actuales, sí se cubra la demanda actual, sí se eficientice esa distribución de los recursos, pero que no se comprometan para las generaciones futuras, ¿no? Que se reduzca esa huella ambiental de mundo que tenemos, que actualmente necesitamos 1.7 planetas para cubrir nuestra intensidad de consumo, pues que sea menor, ¿no? Y el overshoot day, cuando nos acabamos nuestros recursos, pues que nuestros recursos de un año duren un año y que no nos los consumamos antes, ¿no? Eso es lo que me motiva, dejarle una distribución de oportunidades de manera igual a la que yo tuve, que la tengan mis hijos, ¿no? Yo fui un Boy Scout durante muchos años de mi vida y Baden Powell, el fundador de los Boy Scouts, decía que dejemos este mundo en mejores condiciones de como lo encontramos, ¿no? Eso es lo que me motiva. Muy, muy bonito, Pablo, la verdad. Creo que todos tenemos igual, como decías, las motivaciones. Entonces, pues, y ya acabamos con las preguntas. No sé si tal vez tenga algún mensaje que darle a las personas que nos están viendo y a las personas en general, o algo último que quieras decir. Sí, otra vez. Esperemos un momento. Ok, perdón, se congeló un poco el decirles a todos ustedes en buscar en las redes sociales, cuentan en mí un aliado para trabajar en pro del desarrollo sostenible y sustentable. Sí, bien. Bueno, agradecemos la presencia de Pablo hoy.
Al final el internet no nos ayudó mucho, pero bueno, de todas formas, recordarles que este es el último día de LACES. Estamos muy contentos por haber contado con todos los ponentes. Agradecemos una vez más la presencia de Pablo y todavía vamos a tener unos cuantos talleres y ponencias en lo que queda del día. No olviden consultar eh, el cronograma para ver las ponencias que quedan y por supuesto pueden consultarnos por vía WhatsApp o vía Instagram, cualquier duda que tengan o cualquier consulta. Y nada, agradecerles una vez más a todos por estar presente, una vez más agradecerle a Pablo y que tenga muy buena tarde.